2x3 en salud. Saludos, bienvenidos. Gracias por su compañía de siempre. Altagracia Ortiz, Doris Pantaleón, una servidora, felices, como siempre, de que nos acompañen en esta entrega nueva de 2x3 en salud. Hola, Tati, ¿cómo estás? Hola, tú? Doris, ¿cómo estás tú? Yo estoy bien, ¿y tú? Contenta, sobre todo porque recibimos retroalimentación de cómo le gusta a la gente el programa, que como siempre decimos, lo preparamos con muchísimo cariño, sobre todo porque se trata de la vida de la gente, la salud. Sí, así es. Siempre alguien nos para, alguien nos comenta, alguien nos sugiere. Y qué bueno que sea así, que traigamos a especialistas de determinada área. Y hoy no lo vamos a defraudar. La verdad que hoy tenemos tremendo banquete, como dices tú, Tati, de invitados, porque vamos a hablar de un tema diferente que casi no se toca. Así es. Bueno, mientras tanto vamos a hacer algunos comentaritos de temas que siguen impactando la vida de la gente. Como, Doris, el tema de alto costo. He visto que en el Listín Diario, sobre todo, están dando seguimiento a ese tema. Impactante porque nos dijo el director del programa que se trata de que no tienen dinero para comprar más medicamentos de alto costo para personas con cáncer y con otras patologías de alto impacto. Sí, él lo explicaba muy bien. Él decía, bueno, los que están en el programa siguen recibiendo sus tratamientos, los que no tienen es recursos para seguir ampliando la gama de pacientes, para introducir nuevos pacientes, porque eso implica tener presupuesto. Correcto. Y él lo explicaba de una manera suave, pero lo entendimos de la forma en que lo dijo, que a veces se espera que un paciente salga del programa para poder darle ese espacio a otro. Ya sea que ese paciente tenga remisión, o sea, se haya curado, o sea, que ese paciente fallezca. Lamentablemente haya fallecido, y sabemos que es así, porque hay un presupuesto tope para esto, pero cada día son más las personas y los pacientes que requieren de este tipo de atención. En este caso estamos hablando de los pacientes de enfermedades inflamatorias, intestinales inflamatorias, como el Crohn y el colitis ulcerativa, que están pidiendo que se le introduzca en el programa. Son de Santiago, estos que están hablando. Dicen que son alrededor de 60 los que están en lista de espera desde el 2024. Imagínate tú, 2 años. Y son tratamientos costosos. Son tratamientos costosos, 2 años en lista de espera y lo que uno sabe, uno que tiene tantos años en esta cobertura de salud, sabe lo que implica para un paciente tener que esperar tanto para iniciar un tratamiento. El gran desafío, señores, es que la seguridad social funcione de verdad. Que la seguridad social funcione de verdad, porque es increíble que tengamos que estar en un programa que al fin y al cabo es un programa de ayuda, el de alto costo, cuando tenemos un sistema de seguridad social millonario. Bueno, el mismo director decía aquí que se está buscando como un mecanismo que permita como que parte del cápita que paga el paciente se vaya a un fondo especial para alto costo. Vamos a ver qué va a pasar. La verdad que hay que buscarle un bajadero, como se dice a esto, porque aparte de estas enfermedades que acabamos de citar, es indiscutible que otras de las grandes preocupaciones de la ciencia médica es el cáncer. Cáncer que está subiendo en todo tipo de cáncer a nivel mundial, no es solamente aquí. Claro, porque la población está viviendo mucho más años, hay mayor calidad de vida y las enfermedades están ahí. Sí, tienes razón en eso, más años, pero también ellos han analizado cómo ha ido cambiando el perfil epidemiológico del cáncer. Decían, por ejemplo, en el congreso que yo participé de ASCO, decían ellos, bueno, con el cáncer de pulmón, ¿qué decíamos antes? Bueno, estaba muy claro. Se vinculaba hombres mayores de 70 años, fumadores, ese era el perfil prácticamente o fumador activo o pasivo, pero dicen ellos ya no lo podemos ver así con un paciente que no llega, porque ahora son cada vez más jóvenes, mujeres, porque antes eran más de hombres que de mujeres, ya las mujeres están prácticamente a la par. Ya no se puede pensar en que son fumadores activos o pasivos, o sea que hay muchísimos otros factores que están llevando al desarrollo del cáncer. Hay un cambio definitivamente del perfil epidemiológico en materia de cáncer. Bueno, y en otro orden, y no menos importante, sigue impactando el calor en la gente, lluvias esporádicas, pero también calor, y eso ustedes saben que tiene un impacto en la salud. De manera que ahí lo que hay que hacer, pues como dice y dirá nuestro invitado de hoy, mucha hidratación, mantenernos no ropas oscuras, no ropas calurosas, no comidas muy copiosas, son las orientaciones que por lo general... Hacer los ejercicios en horarios más donde haya menos calor.
Y recordemos que ya la temporada ciclónica está llegando por ahí cerca, o sea que también hay que ir preparándose y pensando en todo eso que pueda afectar al país, estos fenómenos naturales. La semana pasada tuvimos también el Día Mundial del Donante de Sangre. Sí. Importantísimo, dicen que estamos avanzando, decía el doctor Pedro Sin, que estamos avanzando, pero aún así todavía es un reto la donación voluntaria. Eso es. La sangre no se compra, aunque usted vaya y dé un dinero, él está dando un dinero por el procesamiento de la sangre. La sangre es un bien público y falta, decía el nuevo representante de la OPS en el país, que el Estado asuma que la sangre debe estar para el paciente cuando el paciente la necesita. Es decir, ir la sangre, no que la gente salga a zancajear y a pasar un viacrucis buscando que no la se sangre. siga viviendo ese drama que se vive aquí cada vez Correcto. que se necesita la intervención de un paciente. Bueno, pues con este comentario, Tati, nos vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato con nuestro invitado. Regresamos. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Para nosotros en 2x3 en Salud es un grato placer, un honor y una satisfacción tener con nosotros acá al doctor Alberto Mejía, quien es el coordinador de urología del Hospital Pediátrico Robert Rick Cabral. Con él vamos a tener todo hoy una clase, una cátedra de temas de tanta importancia que no se ven en el día a día. Saludos, doctor, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Altagracia. Buenas tardes, Doris. Buenas Gracias por la tardes. invitación. ¿Cómo se siente? Todo bien, gracias a Dios. Un verdadero honor tenerlo aquí. ¿Cuánto nos alegramos, doctor, de tenerlo para tocar este tema? Porque casi nunca se habla de urología y menos en niños. Porque la Sobre gente, todo en niños, Doris. exactamente, sobre todo en niños, porque sabemos de urología de adultos, que los hombres se les dice que hay que irse a chequear, no todos lo hacen, ¿verdad, doctor? Pero en niños casi no hablamos de eso. Doctor, cuéntenos si en República Dominicana tenemos especialistas suficientes en esta área o qué necesidad hay de seguir formando en este sentido. Claro, sí. Fíjate, como todo en la vida, la medicina ha evolucionado bastante. Se inició la medicina con los curanderos, se inició la medicina con los médicos generales, se continuó, vio la necesidad de que había que haber especialistas porque cada vez que se descubría algo, pues precisaba de un especialista porque hay órganos que se sabe tantas cosas ya que un médico general no lo puede abarcar todo. Exacto, no hay un médico, doctor, que uno diga, bueno, puede saber todo de todo, porque de cada órgano específico. Hay los médicos internistas que son Los los que internistas. más saben Más un holístico. un poco de cada cosa. Pero es general. Pero, sí, es un médico general, pero más especializado. Exactamente. Digamos así. Y entonces, en el siglo pasado surgieron sus especialidades. Su especialidad. No solo especialidades, sino ya las subespecialidades. Exactamente. Dígase, un urólogo, por ejemplo, y de ahí sale el urólogo pediatra. Un pediatra, y de ahí sale un endocrinólogo pediatra. Exactamente. Uno de los mejores ejemplos en la pediatría. En la pediatría hay muchísimos subespecialistas. Endocrinólogos, neonatólogos, Oncólogos, neumólogos, cirujanos. o sea, cirujanos, hay de todo. La subespecialidad de nosotros nace primero de la urología de adultos y luego de la cirugía pediátrica, ¿no? Podemos tener urólogos pediatras que vengan preparados desde la urología de adultos y desde la cirugía pediátrica. ¿Usted fue primero de adulto y después es un largo camino. ¿O no? Es Sí. un largo camino, por eso sabemos tan poco, porque nadie quiere estudiar tanto. Yo hice primero, después de la medicina, 5 años de cirugía pediátrica y luego 3 de urología Es mucho pediátrica. estudiar así En la mismo. actualidad tenemos un programa en el Hospital Robert Rick Cabral en que se forman los especialistas también, los subespecialistas. Vienen ahora mixtos de la pediatría y de la cirugía pediátrica. ¿Usted se formó fuera del país en Sí, yo materia? me formé en España. Ok. en Barcelona. Doctor, No ¿cuál se es? hace aquí, perdón, Tati, esa especialidad. Sí, eso, Sí. en el Robert Rick Cabral Ya tenemos la tienen. la única, primera y única residencia de urología pediátrica. Ay, qué Hemos formado interesante. ya
más o menos 5 o 6 qué bueno. urólogos pediatras. Qué interesante. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre el urólogo pediatra y el urólogo de adultos? ¿Y de qué se encarga la urología en los niños? Muy importante esa pregunta. Siempre me la hacen, sobre todo en la calle. ¿Usted es urólogo? Sí, pero pediátrico. Bueno, ¿y cuál es la diferencia? La diferencia es que las enfermedades que tratamos nosotros, cerca del 90% son congénitas. O sea, son enfermedades que traen los niños o las niñas desde el nacimiento. Correcto. Y nos entrenamos para ese grupo de enfermedades. Por ejemplo, yo no soy urólogo de adultos. Yo no tengo conocimientos para tratar la próstata, por ejemplo. Mientras que el urólogo de adultos se forma para tratar las enfermedades de los adultos, que son la mayoría adquiridas. Sí. Entonces pueden haber tenido una rotación por el área de pediatría y eso, pero no es suficiente como para tratar todo lo que es la urología pediátrica. Imagínense que el urólogo de adultos se pasa 4 o 5 años estudiando la urología de adultos, pero nosotros nos pasamos mucho más años estudiando la pediatría. El área de niños, porque los niños son diferentes a los adultos. ¿Es más compleja la infancia? Claro que sí. Los niños hay que tratarlos, no se tratan como pequeños adultos, sino como niños. Como tienen niños. una diferente superficie corporal, un metabolismo diferente, reaccionan diferente a los medicamentos y a las mismas cirugías. Y quizá no saben explicar lo que sienten, igual como lo explicaría un parte adulto. de la pediatría, que uno prácticamente adivina muchas veces, en el sentido de que con la experiencia uno aprende. Por ejemplo, al uno palpar el abdomen de un niño, un lactante que no puede decir que llora, el lactante te pone la barriga dura, pero tú con la experiencia aprendes y se te enseña cómo palpar y logras con la paciencia y la pericia y logras palpar y ver con los dedos lo que hay adentro. Exactamente. Usted habló, doctora, ahorita de próstata, hablando del urólogo de adultos. Sí. La próstata de los niños, ¿cómo es? Pequeñita, es muy pequeñita. ¿Ella se va desarrollando? Sí, eso es algo muy pequeñito que va desarrollándose y se desarrolla en la adultez totalmente. Doctor, usted decía que el 90% de las enfermedades de urología en niños son congénitas. ¿Cuáles son? Menciónenos algunas. ¿Y por qué nacen los niños con estas condiciones? Sí, de hecho, hay un punto muy importante. Se diagnostican antes de nacer. Incluso hay un grupo que se pueden ser intervenidas quirúrgicamente antes de nacer. En el útero. Mucho. Intraútero, sí. Ya de hecho, en el país lo hacemos. En el país se está haciendo. Hay un equipo de cirugía fetal que se ha ido a entrenar. Sí, es verdad. Hay 2 especialistas de fuera para que nos entrenen todas esas cosas. Qué bueno. Sí, ese grupo, la mayoría de ellas son hidronefrosis, son dilataciones del sistema urinario. El riñón que dice, tiene líquido en el riñón. Hay retenciones por obstrucción. O sea, la salida del riñón, por donde sale la orina, se obstruye. Por ejemplo, sabemos que tenemos 2 riñones, que los riñones se encargan de filtrar la sangre. Filtran lo que está mal en la sangre. Y eso se convierte en orina. La orina baja por los uréteres, llega a la vejiga y de ahí para afuera. La sangre buena vuelve al organismo. ¿Entiendes? Entonces, esas son las principales que se detectan prenatalmente y son las más frecuentes. Se llaman hidronefrosis. La mayoría de las veces por obstrucción. Hay otro grupo de patologías también de obstrucción, sobre todo son de obstrucción. Puede ser baja en la vejiga, en la uretra, ¿entiendes? Ese grupo de patologías. Hay otro grupo que puede ser que abarca también la urología pediátrica, como las hernias, las enfermedades del pene, como malformaciones del pene, como la hipospadia, en las cuales el tubo por donde va la orina, que se llama uretra, no se forma hasta la punta del pene, por ejemplo. Pero perdón, Tati, eso es dentro del útero que no se... ¿Hay algún problemita que...? Regularmente son por alteraciones o genéticas o influencia del medio ambiente, de la contaminación. Eso le iba a preguntar, Fíjese, hay una patología, por ejemplo, que se llama hipospadia. La hipospadia es que en el pene la uretra no se forma hasta la punta, como ya dije, viene incurvado así y además de una piel anómala, una piel que no se cerró. Eso es prácticamente una epidemia. Eso casi 1 en cada 200 varones nacidos vivos hay aproximadamente una hipospadia. ¿En el país? En el mundo. En el mundo. Entonces, eso se sabe que hay problemas o puede haber problemas hormonales en el embarazo que le ocasionen eso. Pero también se ha detectado y se ha visto que
que el problema de la contaminación influye en todo eso. Ah, ok. ¿Entiendes? Muchas de las malformaciones. De hecho, lo que comentabas tú antes sobre el asunto del mismo cáncer, si ponemos a analizar desde que empezaron todos estos alimentos ultraprocesados, desde que comenzaron todos estos alimentos empacados con preservantes añadidos. Si vemos cuando empezaron eso y vemos a la población adulta de ahora, éramos niños y ahora están apareciendo todas esas enfermedades, Sí, sí. esa cantidad de personas con cáncer. Mira, eso de una epidemia de cáncer de seno. Correcto. Es verdad que tenemos mejores diagnósticos, es verdad que ya hay mejores tratamientos, que se curan más. Pero hay una incidencia altísima. Altísima que antes no se veía. Correcto. Si ves, y coincide con todo eso, los pesticidas, la contaminación en general. Doctor, antes de pasar del embarazo, para irnos ya a las enfermedades más que ustedes tratan en los niños, ¿qué debe hacer una embarazada para, o sea, los cuidados? Como sabemos que el medio ambiente hay situaciones que pueden conllevar a este tipo de malformaciones. ¿Cómo debe cuidarse? ¿Es embarazada para ver? ¿Y a qué edad del embarazo se debe hacer una sonografía, supongo yo, para determinar si el niño trae alguna de estas condiciones? Sí, hay protocolos específicos para todas las embarazadas y que se busca eso. Regularmente después, cerca de las 16 a 20 semanas, es que puede aparecer una malformación en el sistema urinario. Gracias a Dios, la proliferación de la sonografía, que es con lo que más se ve, hay unas sonografías morfológicas, se llaman, que se ve todo, se hacen diagnósticos. Cada vez más modernas. Entonces ya los mismos ginecólogos o los sonografistas se encargan, si es una patología que precisa un neurólogo, ya se va al neurólogo. Si es de nuestra área, nos las envían a nosotros y entonces si hay que hacer algo se hace y si no, ya se toman las medidas y se le orienta a las madres de qué puede pasar cuando nace y qué puede pasar en el futuro con ese niño, el pronóstico en general. Bueno, doctor, vamos a pedir su anuencia, nos vamos a una pausa comercial y a mí me gustaría que antes de entrar a patologías y todo eso veamos, y la niña, porque hemos hablado del pene de los niños, pero están las niñas también. Volvemos ahora con el doctor Alberto Mejía. Por tres en salud. Dos por tres en salud. Seguimos conversando con el doctor Alberto Mejía. El doctor es coordinador de urología del Hospital Infantil Robert Rick Cabral y estamos hablando de temas interesantísimos sobre el sistema urinario de los niños, pero Tati preguntaba que qué pasa con el sistema urinario de las niñas. Todavía estamos hablando de ese niño que está dentro del útero de la madre, doctor. ¿Qué se detecta ahí con las niñas? Fíjese que la diferencia es el sexo y los órganos genitales. Exactamente. Pero después son los mismos riñones, la misma vejiga. Comparten lo mismo. Y las mismas patologías prácticamente, excepto que algunas en los niños son diferentes por la uretra de los niños. En las niñas tratamos lo mismo exactamente y si hay algún problema, alguna anomalía de la vagina o del introito vaginal que puedan haber, pero son más raros, realmente son más raros en las niñas, estas malformaciones del área genital. Pues nos vamos, doctor, entonces con las patologías que por lo general ustedes tratan. Vamos a hablar de Robert Rick Cabral, que es un centro de referencia nacional. Por ejemplo, nos decía el doctor, hablemos de circuncisión. ¿Por qué hay que circuncidar los niños y cuándo hay que hacerlo? Sí, eso es un tema controversial de toda la vida. Sí. Una de las cirugías más antiguas que están descritas. ¿La hacían los judíos, era? Desde la antigüedad, sí, todavía la hacen. Y que se hace por diferentes motivos. Motivos culturales, motivos de deseo familiar, de tradición, motivos de necesidad médica. ¿Entiende? Por ejemplo. Entonces, cuando no hay una indicación médica específica, los padres o los familiares pueden pedir la circuncisión. La circuncisión... ¿En qué momento? En cualquier momento. El ideal es recién nacido. Recién nacido, ¿por qué? Porque se hace con anestesia local, prácticamente casi no le duele al niño y no precisa nada más, no tiene casi
casi cero complicaciones, muy escasas, ¿entiendes? Entonces, cuando hay una verdadera indicación médica es cuando la piel está cerrada, que el pene no se puede retraer, que le da problemas de infecciones, de balanitis. La piel tapa todo lo que es el prepucio. La piel tapa todo. El prepucio, que es lo que cubre la punta, lo tapa todo, impide bajarlo para higienizarlo. Okay. Regularmente todos nacemos cerrados, todos los varones cerrados, pero que podemos orinar. Hay algunos que cerca de los 2 años van a abrir, otros más adelante, pero eso no se sabe. Lo que sí hay que tener bien claro, es que no se le pueden hacer retracciones forzadas. Eso iba a preguntarle. Bajarlo así de a la golpe, fuerza, eso no se debe hacer para nada. Nunca. ¿Qué puede provocarle al niño esto, Eso doctor? provoca grietas, heridas laterales, además de un dolor inmenso, algo yo cruel. imagino. Tú estás cicatriz. forzando algo, ¿no? Cuando rompes la piel, esa piel hay cicatrizaciones. Entonces, al que se le hace eso, ya ese que se lo hizo está obligando a ese niño a que por obligación haya que hacerle una circuncisión en el futuro porque le causa una fimosis. Fimosis es cuando está cerrado. Correcto. Doctor, perdón, ¿en qué momento ya un padre o una madre debe decir, ya hay que hacérsela? O sea, si no hay una condición médica no es necesaria, ¿verdad? Si se va desarrollando en su proceso, pero ya en qué momento el padre o la madre tiene que darse cuenta y decir, no, esto obligatoriamente hay que hacerle su circuncisión. Bueno, no es el padre, es el médico que debe Sí, decirle. sí, o sea, ya preocuparse, vamos a decirlo así, como padres. A haber problemas, Sí. empieza a tener molestias, puede tener infecciones de la orina, ¿entiendes? Ok. Balanitis se llama. ¿Por qué? Porque es que el niño no se puede higienizar bien, no se sacude, le quedan gotitas de pipí ahí dentro. Eso se va Eso se puede concentrando. contaminar junto con el esmegma, que es una descamación que se produce ahí natural, que se llama cebillo, se llama esmegma y le dicen cebillo, ¿no? Entonces eso se acumula y a veces puede causar irritaciones y molestias. Entonces va al médico, el médico sabe si tiene una fimosis y si tiene El indicación. pediatra puede darse Puede cuenta. el pediatra darse cuenta, sí. Ok, Pero regularmente ya cuando llegan a uno ya vienen condicionados y el pediatra le ha dicho, mire, hay que Vaya hacerlo. Exactamente. Entonces la ¿Y realizamos. qué porcentaje de niños aquí se le hace? O sea, ya eso ha ido creciendo porque Sí, con el tiempo, años atrás pienso que no se hacía con tanta frecuencia. en países como Estados Unidos van todos. Van todos. Pasan todos. Sí. Como decir, no pasan por las armas toditos. Todos, Eso sí. no hay Recién uno, nacidos, usted seguramente. sabe. Sí. Sí. Entonces aquí cada vez más y con la proliferación, las cosas, las informaciones que llegan más, Exactamente. ¿entiendes? Tiene sus beneficios también. ¿Aumenta la higiene, la posibilidad de higiene? Claro que sí, tiene sus beneficios porque esa piel que está por dentro, la parte interna, es una mucosa, no ese tipo de piel que tenemos externa, es una mucosa y esa mucosa se sabe que tiene afinidad para los virus. Afinidad significa que si hay un varón circuncidado y uno no circuncidado, tienen Hay más relación riesgo. sexual con una femenina que tiene una enfermedad de transmisión sexual, el circuncidado tiene la mitad de probabilidad de adquirir eso. ¿Entiendes? Entonces, ese Es más protección en ese caso. Exactamente, además de la higiene, otros por la estética. Doctor, hay niños que nacen sin los testículos desarrollados, ¿qué se llama? No me Eso acuerdo. es otro tema muy Ese tema, importante, cuéntenos, muy háblenos importante. de Mira, eso. Todo padre, madre debe vigilar que sus hijos varones tengan sus testículos abajo. A veces... Que son dos, recordemos. El dos pediatra testículos. también debe vigilar eso, pero a veces se pasa, no lo encuentra, no sé qué, y lo dejan, no, que después le va a bajar, No, vaya donde el especialista. De que de que el niño nace debe tener su Los testículo testículos se forman dentro del abdomen Ok. y van bajando hacia la bolsa. El motivo de que estén ahí es porque los espermatozoides necesitan una temperatura menor que el cuerpo humano, que la que tenemos dentro para formarse y para desarrollarse, para que estén vivos. Entonces, se forman en los testículos. Los testículos ya al nacer deben estar abajo y fijos en las bolsas. Perfecto. Están colgando ahí, pero fijos. ¿Entiendes? Si no están ahí, están sufriendo, se están deteriorando y si se quedan arriba, pueden haber problemas. Deben estar operados antes de los 18 meses de la vida. Deben estar abajo. No se puede dejar eso y que no, que después van a bajar. Vaya donde el especialista, que es el que le va a decir qué hacer. Si se espera, si es así, si es real. Porque vemos mucho con frecuencia de que, bueno,
que el testículo no estaba ahí, pero me dijeron, no, después de los 4 años eso baja, no sé qué. No, eso no hay que esperar tanto. No, hay que hacer que descienda. Vaya en cuanto antes para que si no descienden, el cirujano, el urólogo lo baja. Es con cirugía, eso debe hacerse, doctor, una intervención. Se llama clitorquidia. Clitorquidia, sí. Es que no está en la bolsa. Si no está en la bolsa, una vez de la clitorquidia, hay que bajarlo con cirugía. ¿Y cuál es la incidencia de ese tipo de complicación en niños? Entre un 20 y un 30%, pero en los prematuros siempre hay una incidencia más alta, igual que en las hernias. Son cirugías parecidas a las hernias también, porque el testículo pasa por una parte que se llama el conducto inguinal para bajar a la bolsa. Y por ahí, si ese conducto se queda abierto, se produce una hernia. A veces vienen en conjunto y se hace la 2 cirugías. ¿Qué pasa, doctor, con ese niño ya, esa vida de adulto de ese niño, si no se le hace a tiempo este tipo de intervención? Si no se le hace a tiempo, y ese testículo está arriba, abdominal, en el abdomen, eso tiene una alta tendencia de cáncer. Y es un cáncer fulminante. Importante para la población esta información. Morir pacientes de 20 y pico de años por eso, nunca se le hizo, por situaciones de la situación de la salud en este país, ¿no? Descuido. Y que cuando da ese cáncer es mortal. ¿Y para procrear, doctor, le afecta también? También. Tenemos 2 testículos que, aunque se necesita un solo espermatozoide y producimos millones, pero tiene que ser de calidad, ¿verdad? Eso es igual que los riñones, tenemos 2, igual que los ojos tenemos 2 para un 100%. Por algo son 2. Por algo son 2, exactamente. Entonces hay que tener esa vigilancia y ese cuidado. Cuando ese niño nace, vigilar que todo esté en orden. Ese es el deber del pediatra, pero los padres también tenemos responsabilidad, tenemos que ver. O sea, usted tiene que mirar a su hijo completo. Usted baña a su niño, a su bebé. Tiene que examinar, oye, el testículo no está ahí, vamos a hablar con el pediatra, vamos a hablar con el cirujano, ¿entiende? A ver qué pasa. Doctor, ¿cuál es? Lo de las infecciones urinarias también, que es otro tema. Pero no sé si pero está vinculado, Tati, porque quería decir cuál es la manera correcta de asear ese recién nacido. Porque a veces las madres, sobre todo si son primerizas, no saben cómo asearle esas partes íntimas a los niños. Sí, claro. Bañarlo normal. Eso ya los pediatras son quienes se encargan de eso y le dicen si necesita algún jabón específico. Perfecto. Pero regularmente para darle su baño normal, no hay nada específico que haya que... Si el niño es normal, no hay nada específico. Doctor, nos vamos a la pausa. Y cuando regresemos, pues Tati le tiene una pregunta. Sí, con las infecciones urinarias. Regresamos con el doctor. Por 3 en salud. Por 3 en salud. El doctor Alberto Mejía es el coordinador de urología del Hospital Pediátrico Robert Reed Cabral, y con él es que estamos hablando sobre todo este mundo de la salud urológica de los niños, con énfasis en los varones. Doctor, ¿qué tan frecuentes son las infecciones urinarias y a qué se debe la frecuencia, si es alta, si es baja? Hay gente que dice es que él tiene pamper a los 3 años. Lo primero es que ningún niño ni ninguna niña debe tener infecciones de orina. Si tiene infecciones de orina, algo anda mal y hay que investigar. Algo huele mal en Dinamarca. Exactamente, el pediatra se encarga de investigarlo. Las infecciones de orina van muy relacionadas también al estreñimiento. Paciente con estreñimiento es muy probable que tenga una infección de orina. Eso está muy cerca del área gastrointestinal, de los genitales, de la vejiga, de la uretra, y puede causar cuando las heces fecales se acumulan ahí al final en el recto, se secan, empiezan a proliferar bacterias que en condiciones normales son bacterias normales, como el Escherichia coli, que están ahí, pero en condiciones anormales se vuelven patógenas, se vuelven agresivas, entonces pasan al sistema urinario. Cuando hay una infección de orina, ya sea en varón o en niña, infección de orina comprobada, infección de orina con fiebre y todo eso, debe verlo o el nefrólogo pediatra o el urólogo pediatra para determinar si hay alguna anomalía, porque hay anomalías del sistema urinario que son las causas de las infecciones de orina. Hay algo que es
de lo que más causa infección de orina, que se llama reflujo vésico ureteral. Eso significa que desde la vejiga se devuelve la orina hacia arriba, hacia los riñones. La orina baja desde los riñones. Sí. Al llegar a la vejiga se expande, tiene como si fuera una válvula para impedir que retorne. Cuando esa válvula, ese sistema está mal, viene mal desde el nacimiento y se devuelve la orina, esa orina le va a causar infecciones y le va a causar daños. El éxtasis de orina en la vejiga tiende a proliferar bacterias que causan infecciones. Cuando el niño ya más grandecito no vacía bien su orina, no orina de la manera adecuada, hay un mal funcionamiento en su sistema, también puede ocasionar infecciones de orina. A veces los niños no quieren, sobre todo 5, 6, 7 años, no quieren ir a orinar porque están jugando, los ves que están así y que salen corriendo a orinar y ya se han orinado. Eso causa una disfunción en la cual la vejiga se vuelve irritable porque ellos van, orinan un poquito y se le queda ni siquiera termina una parte dentro. Y es un ciclo que no acaba. Un ciclo que cada vez nunca se le acaba de limpiar la vejiga. Cualquier bacteria que caiga ahí es una infección. ¿Y cuáles son esas señales de alerta, doctor, para uno determinar que un niño puede tener una infección de orina? Esos niños que ustedes ven que están mirando la tele, que están jugando y que están así y hacen así y se están apretando. No quiere pararse. No quiere parar, o cuando se paran van huyendo al baño a hacer pipí y probablemente se empiezan a mojar. ¿Qué hace la vejiga? La vejiga empieza a distenderse, a relajarse. Cada vez tiene más capacidad, pero llega un momento en que ya no aguanta más. Se hace irritable y entonces empieza chit, chit. Y cada vez una contracción es que un deseo de ir a orinar. Y ya vamos lejos. Ese deseo como constante de ir a orinar. Un mal hábito para hacer pipí, se llama eso. Y eso se revierte, no necesariamente tiene una patología el niño, no necesariamente tiene una malformación, sino simplemente un mal hábito para hacer pipí. La calidad del agua, el agua con que se higieniza el niño, ¿también puede llevarlo a infecciones? Habla mucho de eso, pero no necesariamente, no, porque tenemos buena protección natural. Hombre, depende de la calidad, lógicamente. Si vas a coger de un pozo, de una cosa mala. Pero el agua que le llega normalmente cualquiera se enferma. Por la tubería. Pero de manera normal, no. Doctor, ¿a qué edad debe controlar un niño la capacidad de hacer pipí durante las noches? O sea, ya no hace pipí en la noche o hace una vez o dos. ¿Cómo se maneja eso? Otro tema muy importante. Entre los 4 y 5 años todavía se considera normal que pueda tener algún tipo de escape en la cama. Ahora, si pasa de esa edad, ya debe de verlo un especialista, porque ya no es normal. Y hay diferentes causas de eso. Hay una importante descendencia familiar, antecedentes de que en la familia usted investiga, mi hijo se está orinando en la cama. ¿Quién se orinaba en la cama? ¿Usted, el papá? Sí, ¿hasta qué edad? Hasta los 10 años. Pues aproximadamente, si no se da un tratamiento, hasta esa edad el niño o la niña va a estar en eso también, ¿entiende? Entonces, hay diferentes niveles de tratamiento y eso se puede controlar. Correcto. O sea, con tratamiento, medicamentos para controlar eso. Sí, hay diferentes niveles, puede ser no medicamentoso, hay unas alarmas también, y luego vamos a los medicamentos, porque los medicamentos para eso tienen consecuencias también, ¿no? Uno siempre empieza de menos a más. Doctor, ¿a qué edad debe el niño ya ir dejando los pañales desechables? Irlo enseñando a que tiene que ir a hacer pipí al baño y esas cosas. De los 2 a 3 años. Eso es muy variable también. Hay unos niños más avanzados porque es una cuestión de madurez. Todo se controla en el cerebro. El cerebro controla todo. Ese es el CPU que le dice a la vejiga, usted se contrae, la vejiga funciona así, se contrae para vaciar el pipí y el esfínter, que es la válvula, abre. Entonces, si usted no quiere orinar, usted cierra el esfínter y la vejiga se relaja para que se llene de pipí. Ese es el círculo. Ese es el círculo. Entonces, de aquí, el mismo cerebro tiene que mandar esas señales. O sea, la vejiga se llena. Usted tiene necesidad de hacer pipí. Pues la vejiga manda aquí al cerebro una señal y usted va al baño, ya usted de manera normal, y le da la orden, vamos a hacer pipí. Usted puede hacer pipí, se relaja la vejiga, se relaja el esfínter y se contrae la vejiga y vacía. Otra complicación que vemos en la
yo no sé, particularmente yo lo veo menos, pero recuerdo de niña de haber visto es la varicocele. ¿Qué es la varicocele y cómo se manifiesta y por qué? Sí. Al igual que las venas de las piernas, nosotros tenemos aquí unas venas que tienen unas válvulas. Para retornar la sangre al corazón, cuando va subiendo, esas válvulas cierran para que no se devuelva la sangre, sino que vaya hacia cuerpo arriba. humano, una máquina increíble. Exactamente. Perfecto. Esas válvulas existen en todas las venas. En las piernas, la sangre va por las arterias hasta los pies y retorna por las venas. Y después de llevar el oxígeno allí a los pies, a las piernas, pues retorna la sangre sin oxígeno por las venas para que el pulmón las oxigene de nuevo. Y ese ciclo, cuando viene de allá abajo hacia arriba, pues hay unas válvulas que pasan y esa válvula cierra para que esa sangre no se devuelva. Cuando esas válvulas se dañan, pues se producen las varices, que son venas dilatadas. Asimismo ocurre en los testículos, en los adolescentes y en los adultos. Son venas dilatadas en el área del testículo, sobre todo en el izquierdo, y eso produce diferentes tipos de anticuerpos y calor y eso que pueden dañar el testículo. Hay diferentes grados de varicocele y depende del grado precisa una corrección. Eso es cuando el testículo es inmenso, doctor, ¿verdad? No, eso es diferente, porque cuando crece el testículo puede ser por varias causas. La más frecuente en los niños es una que se llama hidrocele, que tiene líquidos. Tiene líquidos, acuérdense que le dije que los testículos se forman dentro del abdomen y bajan por el canal inguinal. Lo normal es que ese canal por donde pasó el testículo, ese canal se cierre, se colapse de manera natural. Cuando queda abierto, sale el líquido del abdomen, baja hacia los testículos. Y se le llena de líquido entonces. Si se cerró y quedó líquido abajo, es un hidrocele. Entonces, dependiendo del tipo de hidrocele, si es comunicante o si es un hidrocele fijo, se opera o no se opera. Entonces, dependiendo de las otras causas de testículo hinchado, por decir así, llamamos escroto agudo. Si es de repente, puede ser algo muy peligroso como una torsión testicular, que significa que el testículo se gira sobre su propio eje, se dobla y no llega sangre. Ese es un tema agudo, ese justamente usted acaba de tratar. Eso es un tema agudo, ¿no? Eso es una emergencia quirúrgica. ¿Dolor? ¿Eso le provoca dolor, doctor? Un dolor inmenso y una inflamación severa que precisa de ir a una emergencia, pero ya, volando. No se puede esperar, porque si se espera y es una torsión de testículo, si se opera más de 6 a 8 horas desde que inició la torsión hasta que se operó, puede perder el testículo. Doctor, de nuevo, para la de gente. nuevo otra pausa, doctor, y cuando regresemos vamos a hablar del pene. El pene, el niño nacer con alguna malformación en el pene, cuáles son las más frecuentes, porque eso preocupa mucho a los hombres, doctor. Regresamos en un momentito. Por tres en salud. Dos por tres en salud. Gracias por continuar ahí. Espero que ustedes estén aprendiendo tanto como nosotras aquí. Aquí de manera paralela se hace otro programa también. Doctor, un tema, digo yo que cultural, es que a las madres y a los padres les gusta que su niño tenga un pene responsable, y así se dice. ¿Cómo ven ustedes sobre todo, no sé si en la consulta privada o en el Robert Rick Cabral? ¿Eso es recurrente? ¿Las madres van preocupadas por eso? ¿Cómo es el tema, doctor? Sí, eso es un tema. Eso es un tema. Doctor. Eso es un tema. Es muy frecuente. Semanalmente van 2 y 3 a la consulta por el mismo tema. ¿Por qué es pequeño el tamaño del pene? Siempre se lo encuentran pequeño. No hay ninguna que vaya porque lo tiene grande, ¿no? Entonces, eso regularmente se mide. Hay tablas para eso, ¿no? Y uno lo mide y lo revisa y ve si todo está normal, pues no pasa nada.
pero es muy frecuente eso. Pero hay un tamaño, por ejemplo, al nacer el niño hay un tamaño específico y Sí, va sí. desarrollándose con los años. Claro que sí, eso con los años va desarrollando y hay tablas con eso, igual que el crecimiento de los pediatras tienen una tabla de peso y talla. Exactamente. Así mismito. ¿Y de qué Ok. depende el tamaño del pene? ¿De la herencia, del papá? ¿Cómo es? No, todo es hormonal, las hormonas, hormonal. claro, hay una influencia también de la descendencia, ¿no? De la ascendencia de los padres, es lógico, pero eso es muy variable, pero hay tablas con márgenes específicos según la edad. Pero el tamaño influye, doctor, ¿En la vida? en la vida del hombre, del ser humano, Algo muy que cultural. se vive con tanta preocupación Sí. con este tema. Es algo muy cultural, no necesariamente. No necesariamente. El tamaño. Es la Lógicamente, es la si tiene funcionalidad. una malformación en el cual está más pequeño de lo normal, sí Exacto. puede influir en sus relaciones sexuales, en la satisfacción y en la fertilidad, lógicamente. Exacto. Si el pene Exactamente. fuera muy grande, doctor, ¿qué pasa? Hay problemas. Hay porque problemas. También. La vagina mide de 4 a 6 centímetros. ¿Y ahí qué entonces, se hace, doctor? Sí. ¿Hay que Nada. operar? No. Técnicas. No, reducir no, jamás. Ni reducir No, ni, no ni solo que no está agrandar. indicado técnicamente, médicamente, sino que qué hombre quiere. Quisiera que lo operen. Y si es muy pequeño, sí, doctor. Bueno, si es pequeño, hay que ver si en realidad, lo primero es hacer el diagnóstico, si Exacto. tiene alguna malformación, porque ahí, por ejemplo, en las hipospadias tienden a ser ligeramente más pequeños que el promedio normal, ¿no? Pero no significa eso que él va a tener unas relaciones sexuales inadecuadas, Ok. Ni nada. para tener hijos, ni No, nada, no, para ¿Por qué procrear. se La- estira el pene, doctor? la- ¿Por qué crece? ¿Qué? El pene por dentro tiene, digamos, como dos tubos, ¿no? Que son los que se llenan de sangre con el estímulo para que se pueda poner duro y tener una erección. ¿Entiendes? Cuando hay un impulso sexual, ¿no? Esa sangre va llena y cuando termina el impulso sexual, pues se vacía y ya se para la erección. Sobre lo que me hablabas antes, hay una malformación que se llama hipospadias, en la cual mencioné que la uretra no se forma hasta la punta, no tiene el hoyito en la punta, sino más abajo, viene incurvado, hay unas severas Exactamente. en las cuales los penes vienen así y como malformaciones, eso sí tienen problemas. Entonces ahí sí se puede hacer algo Eso para... son cirugías, sí, Ok. son cirugías que deben hacer los urólogos pediátricos casi prácticamente. ¿Se ¿no? hacen mucho en el país? Muchos. Nosotros allá hacemos tanto en el hospital como en la clínica, muchos. Y se pacientes. debe hacer Claro. pequeñito el niño o cuando Sí, va creciendo a un partir poquito. de los 6 meses prácticamente deben hacerse y antes de ir a En la a experiencia escuela. suya, doctor, tanto en el sector público como en el privado donde trabaja, ¿hay una preocupación de los padres por la salud urológica de sus niños? Ustedes ven que ya la gente tiene cultura de hay ir. mucho desconocimiento. O sea, cuando yo voy a los No sitios, tenemos educación usted sexual, es en urólogo pediatra y los niños tienen Exacto, sufren, sí. hay eso, sí. Sí. Eso hay que darlo a conocer, hay que promocionarlo más. Sí. Y normalmente, como los niños van donde los pediatras... Eso le iba a decir, los que qué pediatras papel sí, juega el pediatra en esto. Es el principal, ¿Por qué? Porque el pediatra sí que está capacitado para decir, bueno, mira, no tiene un testículo en su lugar, Eso. no tiene un pene normal o tiene una infección de orina, el pediatra es que lo detecta y lo refiere. Debe hacer referimiento Porque al el pediatra pediatra. es un médico, el médico de De cabecera del cabecera, niño. exactamente. Doctor, el país tiene mucho abuso a los niños. Hay mucho abuso y casi es un peligro ser niño en este país. ¿Ustedes en el departamento de urología del Hospital Roberto Cabral le llegan situaciones Claro que sí, vinculadas claro, con... claro. Con ¿Y violencia qué hacia estos tanto, niños. doctor? Con frecuencia, con frecuencia. Eso en un mes pueden llegar un par de ellos, Ah, por sí. ejemplo. ¿Cómo de qué tipo? De todo tipo. Hay un departamento que se encarga, un departamento legal, un departamento de bienestar social que se encarga de esos casos. ¿Abuso sexual, por ejemplo? De todo, hay De de todo. todo. ¿Y cómo Todo. ustedes como médicos pueden detectar, doctor, una situación si la madre no lo dice No, claro, pero y reportarlo a este Uno departamento? examina al paciente y uno ya tiene sus métodos de darse cuenta. Ok. de esas cosas. En ese caso, ¿cómo proceden ustedes, doctor? Entonces se notifica allá Al al departamento. departamento encargado de eso. Uno se encarga de darle el tratamiento médico. Por Pero ya hay supuesto. otro departamento que se Sí, ya encarga entra de otra todo lo otra demás. parte. Y aunque entran exactamente. otras áreas, en esta pregunta que voy a hacer, se usó durante una época, yo creo que el machismo todavía, no sé si habrá bajado un poco, en que los hombres introducían a los niños pequeños a tener relaciones sexuales con adultos. Doctor, eso Hay de todo, hay de todo. sigue parece todavía, de doctor. todos.
puede haber de todo. Les digo que de todo, no es imaginable. Doctor, ¿y a qué edad, vamos a decirlo así, no sé si a la edad, está la persona preparada para tener relaciones sexuales en cuanto a los niños, sobre todo? Después de la adolescencia. Ya. Después de la adolescencia, sí. Usted ve No es recomendable antes porque con no. las niñas se dice no porque las relaciones sexuales tempranas. La naturaleza es bien clara y usted ve la cantidad de embarazos no deseados que aparecen en adolescentes. Es porque ya el ser humano está preparado para reproducirse. Desde que está preparado ya, es la naturaleza. Esa es la naturaleza. ¿Y en el varón? Igual, después de la adolescencia. Sí. Okay. Doctor, usted nos decía, y tal vez sea bueno en estos últimos momentos del programa, que aquí se está haciendo diagnóstico prenatal y que se ha avanzado mucho. Háblenos un poquito de eso, por favor. Sí, mire, aquí se empezó un programa con el Dominican Fetal Center, doctor Mario Lama. tutorizado por... No, él no está, él no está ahí, en ese grupo, tutorizado por el doctor José Luis Peiró, que venía de Cincinnati Children, y ya se ha empezado a hacer cirugías fetales. Hay algún tipo de cirugía en lo que se refiere al área mía, en que esas dilataciones se pueden corregir o aliviar intraútero, porque el asunto es que el riñón no llegue al parto o a la cesárea dañado. Y entonces esas malformaciones, algunas de ellas pueden dañar los riñones desde antes de nacer. Y eso nos complica mucho. Y estamos evitando entonces situaciones. Se evita desde que se diagnostica, se pueden colocar catéteres, se pueden hacer cirugías láser, todas esas cosas para evitar esa dilatación, para drenar la vejiga y que los riñones estén cómodos, estén funcionando. ¿Cómo se llega, doctora, a ese niño, a ese que está en el útero todavía? Se llama fetoscopía, similar a la paroscopía, parecido así, y otras son cirugías abiertas. Se puede sacar el niño y volver a entrar. Por ejemplo, claro, tiene sus riesgos todavía, hay muchas complicaciones. Pero debe ser muy poca la intervención. Hay unos niños que tienen malformaciones de la columna vertebral, en que viene abierta la espina dorsal, y entonces son meningoceles, se llama, que eso causa que esté interrumpido la comunicación con el cerebro de aquí para abajo. Entonces hay problemas de la vejiga, hay problemas de los miembros inferiores. Eso se alivia mucho también. Bueno, pero lo importante con el doctor aquí, que ya el tiempo se nos terminó, es que la gente sepa que tenemos especialistas y que el niño debe hacerse sus chequeos preventivos también, doctor, de evaluación, ¿verdad? Claro, en esta área. Un departamento completo en el Robert Cabral y a nivel privado, eso también supongo yo que también se ejerce. ¿Cómo se llama el centro privado de usted, doctor? Centro de Urología Pediátrica y Especialidades CENUPE. Eso estamos ahí localizados en la Manuel Rodríguez Opgio 26. En Gascue, detrás de ahí del Banco Central. Del Banco Central, sí. Y estamos en las redes sociales también. Sí, dígala, doctor. Sí, dígala. @doctor Alberto Mejía, @cenupe.com. Bueno, pues ahí lo tenemos. Hemos tenido el placer de tener con nosotros a una autoridad, doctor. Gracias por todo ese contenido dedicado a nuestra población. Muy educativo, la verdad que sí. Muy educativo, de verdad. Gracias a ustedes. Gracias, doctor, y a ustedes muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Si no pudo ver el programa, nuestro canal de YouTube 2x3 en Salud. Ahí encontrará todo este contenido. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Dos por tres en Salud.